de diseño, ¿no? Entonces determinamos la potencia de diseño, ¿ya? Eh, ah, con la potencia nominal del motor, ¿no? Y el factor de servicio, que vimos que este factor de servicio dependía, ¿no? Del tipo de motor, del tipo de la máquina y de la cantidad de tiempo que iba ¿verdad? A trabajar el sistema, ¿verdad? Ya la instalación de motor y máquina, ¿no? Entonces, y luego pues con esa potencia y diseño y las revoluciones del motor, ¿verdad? Nominales del motor, entonces seleccionábamos las bandas, ¿verdad? Que podía ser una V3, una V5, una V8, una V3, ¿no? Y luego, pues de ahí, una vez con esto, ¿verdad? Entonces calculamos la relación de velocidades, ¿no? La relación de la velocidad es que esta sería la N-1, que es la impulsora, ¿no? Que es ya un dato que viene generalmente siempre en el problema, porque este dato, pues, es de la placa del motor, digamos, ¿no? Entonces, y la N2, pues, que es la las revoluciones, ¿no? De salida del sistema de bandas, que esta pues es la polea, ¿no? Que va a ir conectada a la máquina, que de igual manera, ¿verdad? Siempre se busca pues mantener las revoluciones que recomienda el fabricante para la máquina, ¿verdad? Lo más cerca posible. Generalmente pues a 1, 1.5% y pues ahí dependerá mucho, ¿verdad? Del fabricante, ¿no? Cuál es la variación que puede permitir, ¿no? Porque hay máquinas que cuando se baja mucho la velocidad, entonces pues la producción baja mucho. Y si le sube mucho la velocidad, pues también probablemente también, ¿verdad? Puede bajar la producción porque puede generar mucha vibración y al generar la vibración pues no va a trabajar adecuadamente. Entonces en el paso 4 es estimar el diámetro de la polea impulsora. Esta es una estimación porque una aproximación, ¿verdad? Al diámetro real de la polea, ¿verdad? Y luego pasaríamos al paso 5, pues que es una de las partes, ¿verdad? Más difíciles en el sistema que es determinar el diámetro 1 y el diámetro 2, ¿verdad? Y entonces, si determinamos bien estos diámetros y los justificamos, ¿verdad? En base a la velocidad de la banda, ¿no? Que debe andar entre unos 2.500 y 6.500 revoluciones por minuto. Y pues, pero más queremos que siempre estén los 4.000, ¿no? Que ahí es la velocidad ideal, ¿no? De pies por minuto, ¿no? Y entonces, una vez que calculamos estos diámetros, ya pues podemos decir que este es el paso más crucial, ¿no? Si este paso está bien hecho, pues los otros pasos son así como, ¿verdad? De entender el proceso nada más, ¿no? No hay muchas complicaciones ni muchas variables que manejar. En este caso sí se manejan varias variables ahí, ¿no? Y puede haber confusión. A veces se pone algo confuso, ¿no? Pero una vez que terminemos eso, ya estuvo, ¿no? Entonces, ya luego, pues el paso 6 determina ya la potencia por banda, si ya conocemos nosotros el diámetro, ¿sí? ¿Verdad? Entonces ya podemos con la formulita y pues ya calculamos la potencia por banda, leyendo la de las gráficas también, ¿no? Y el paso 7 aquí pues especificamos una distancia entre centros tentativa, ¿no? Que esa pues va a depender mucho, ¿verdad? ¿Verdad? No, uno pues ya en el campo pues tendrá que medir lo que es el motor y la máquina, ¿no? Y conforme a eso, y en función de los diámetros previamente seleccionados, entonces uno puede seleccionar, ¿verdad? Una distancia de que puede estar, que sea el diámetro 2 menor que la distancia entre centros que queremos, menor que 3 veces la sumatoria de los dos diámetros. Y entonces, si escogemos una distancia entre ese intervalo, de tal manera, ¿verdad?, que el espacio lo permita, ¿verdad?, donde va a instalar el equipo y que también las mismas dimensiones del motor y la máquina lo permitan, pues entonces, ¿verdad?, estamos bien. Aunque para fines académicos aquí pues no vamos a tener esas consideraciones, ¿verdad? Eso es como, ¿verdad? Algo pues viendo la realidad, ¿no? Pero aquí académicamente pues se dice, ¿verdad? Que tiene que ser de tanto y entonces menor a tanto o mayor a tanto valor y entonces
pero sí siempre, ¿verdad? Se da un valor que esté en este intervalo, ¿sí? Y bueno, una vez teniendo eso, entonces, ¿verdad? Ya podemos calcular la distancia entre la longitud de la banda, ¿no? Calcular la longitud de la banda, pero vean, esta fórmula también solo es una aproximación, ¿sí? Solo es una aproximación de la medida de la banda. Acuérdense que la banda es comercial, ¿verdad? Entonces, para hacer los ajustes necesarios, entonces nos tendremos que ir, ¿verdad? A la tabla de las que vimos ayer, ¿verdad? Que ahí justamente en esto es lo que nos vamos a concentrar hoy, nada más, ¿verdad? De ver estas longitudes de las bandas, ¿no? A ver, esta, ¿verdad? Que la estábamos viendo ayer, ¿sí? Entonces, de aquí escogemos la longitud de la banda con el cálculo obtenido de de la, um, con el cálculo obtenido, ¿no? De, con esta fórmula, ¿verdad? Que este solo es la aproximación y con este, pues, de verdad, ya vemos nosotros qué es lo que vamos a escoger dependiendo de la distancia entre centros. Y luego, pues, entonces vamos a este factor de ajuste, ¿no? De la distancia entre centros. Calculamos, pues, la la distancia entre centros, ya con el factor de ajuste, ¿verdad? Aplicando esta fórmula. Y con eso pues ya tendríamos, digamos nosotros, pues exactamente la longitud de la banda, ¿verdad? Y pues la distancia, ¿verdad? Que vamos a tener, los ejes, y ya con eso podríamos, si ya conocemos las dimensiones de anclaje del motor y la máquina, pues entonces ya podríamos hacer nosotros, ¿verdad? Las recomendaciones necesarias para la instalación. Entonces, nada más nos vamos a concentrar en estos dos pasos hoy, ¿verdad? Nada más eso. Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Como les digo, ya después de que tengamos los diámetros 1 y 2, pues ya todo después es de seguir el proceso y ya es difícil confundirse, ¿no? Entonces, eh, ah, entonces vamos a trabajar, ¿no? Acá con eh, con esto, ¿verdad? Para encontrar pues ¿cómo se llama? La longitud de la banda estándar. Entonces, fíjese, especifique la longitud estándar, ¿verdad? De banda 3B, ¿verdad? O sea, ya seleccionamos la banda, ya está seleccionada, que se aplicará, que esto es en el paso 2, ¿verdad? Que se aplicará a dos poleas con diámetro de paso de 5.25 y de 13.25. Esto pues se determina ¿cómo se llama? En el paso 5, ¿verdad? Entonces, pero aquí pues ya no los da, ¿verdad? Entonces, para tener una distancia entre centros no mayor que 24 pulgadas, ¿verdad? Entonces, fíjense, no mayor, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿no? Ver que dice que es no mayor. Entonces, bueno, si queremos la longitud de la banda, entonces, pues ya teníamos, allá vimos la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula dice que es, ah, bueno, nos vamos a llevar estos diámetros, que dice que el diámetro 1 es 5.25. 5.25 era 1, el diámetro 1. Esperen un momento. Bueno, hay que tratar de venir, ¿verdad? Por lo menos un poco más temprano, ¿no? Porque después cuando uno le está dando en admitir aquí, me bloquea el proceso, ¿no? Entonces hay que estar haciendo cosas ahí, ¿verdad? Entonces, bien, entonces, eh, ah, entonces teníamos que el diámetro era diámetro 1 era igual a
5.25 pulgadas teníamos, ¿no? Y luego tenemos que el diámetro 2 es igual a 13.95 pulgadas. Entonces, y pues la otra condición que teníamos era que, ¿verdad? Que la distancia entre centros C tiene que ser menor a 24 pulgadas. Entonces, pues con esto vamos a escoger primero, pues, ¿verdad? La longitud de la banda. Entonces, para calcular la longitud de la banda, ¿no? Entonces vamos a escribir, ¿no? Con esta fórmula la calculamos. L es igual a 12 más 1.57. 1.57 de sub 2 más de sub 1, ¿sí? De sub 2 más de sub 1 más de sub 2 menos de sub 1 al cuadrado entre 4C. Ok, esa sería la fórmula para calcular, ¿verdad? La longitud de la banda, que esta nada más solo sería una estimación, una aproximación de la banda, ¿no? Vean que aquí dice que la distancia entre centros tiene que ser menor que 24, entonces generalmente esto a veces confunde, ¿verdad? Porque pues entonces alguien dice, menor que 24, entonces démosle 23 o 22, otros hasta le ponen 15 o 10, ¿verdad? Y se olvidan que tiene que estar entre esto, ¿verdad? De sus 2, menor igual que C, menor igual que 3 veces la suma de los diámetros, ¿no? Pero acá en este caso, ¿verdad? Pues lo que se hace más bien es que se sustituye, ¿no? Exactamente por este valor, ¿verdad? Y vamos a llegar, ¿verdad? A un valor, ¿verdad? Muy cerca de 24, pero que sea menor, el más cerca posible, pero que sea menor que 24 o igual a 24, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para que siempre estemos cerca, muy cerca de 24, entonces vamos a sustituir en la forma, miren, en la fórmula, exactamente, vamos a sustituir en la fórmula exactamente por ese mismo valor, ¿no? Por ese mismo valor. Entonces vamos a decir que L va a ser igual a 2 por 24 más 1.57 por D sub 2, que es 13.95. Más de su 1, que es 5.25, más de su 2, que es 13.95, menos de su 1, que es 5.25, elevado al cuadrado, entre 4C. Y 4C pues ya estamos sustituyendo porque C como igual a 24. Entonces esto nos va a ir dando una aproximación, ¿verdad? Que la distancia entre centros va a estar muy cerca de 24, podría ser muy mayor, podría ser, ¿verdad? Que con esta distancia entre centros de 24, nosotros podamos escoger una longitud de banda mayor, ¿no? Que la que nos dé este resultado, ¿no? O menor, ¿verdad? Pero nosotros la que tendríamos que escoger es la inmediatamente menor, ¿verdad? Porque queremos que sea menor a 24. Si nos dijera que fuera mayor a 24, entonces tendríamos que escogerla inmediatamente mayor al resultado que obtengamos de acá, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuánto nos da eso? 78.93.
78.93, excelente, muy bien. L es igual a 78.93 pulgadas. Ahí, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este valor, verdad? Este es un valor aproximado, ¿verdad? A la realidad, porque esta banda pues, no existe en el mercado, ¿verdad? Si nosotros la vamos a buscar al mercado, el fabricante no la tiene, ¿verdad? Y porque acuérdese que esta banda es del tipo, ¿qué? Esta banda de que queremos nosotros es del tipo 3B, ¿verdad? Según decía el problema. Entonces, si nosotros nos vamos al mercado ahí, al Aracho, ¿no? O a la central de mangueras que venden bandas y le decimos, denme una banda que sea de longitud de 78.93 pulgadas, ¿verdad? Del tipo 3B, no la va a encontrar nunca, ¿verdad? Porque el fabricante no hace ese tipo de longitud de banda. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, entonces, aquí pues nos tendríamos que ir a la tabla, ¿no? A la tabla de la banda, ¿no? A las tablas de la banda. Vaya, se me perdió la tabla. A las tablas de la banda, que está, ¿a dónde está? Se me perdió la tabla de la banda. Bueno, ya luego se la voy a enseñar, pero aquí tengo una de la tabla de la banda, o déjenme ver, creo que por aquí tengo otra. A ver, ¿qué pasó? Ahí estamos. Bueno, pero se me borró lo que ya habíamos hecho. Entonces, pues, de nuevo, pues entonces, ni modo, lo vamos a volver a hacer. Vamos ya, pues, estábamos aquí, ¿verdad? Que habíamos dicho que tenían, pues, el diámetro 1, que dijimos que era diámetro 1, habíamos dicho 5.25, habíamos dicho que el diámetro 2 era igual a 13.95 y que C iba a ser menor que 24. Entonces, aplicando la fórmula para la longitud de la banda, era pues la longitud de la banda igual a 12 más 1.57, la suma de los dos diámetros, más la diferencia de los dos diámetros al cuadrado, entre 4C. Y bueno, ya sustituyendo los valores nos daba 2 por 24 más 1.57 por D sub 2, que era a 13.95, más D sub 1, que es 5.25, más D sub 2, que es 13.95, menos 5.25 sobre 2. Y era 4 por 24, ¿no? Y este cálculo, entonces esta longitud nos daba, a ver, el veloz ahí de la computadora, 78 o algo, así era, ¿no? ¿Cuánto nos daba? 78.93. Ok, muchas gracias, 78.93 pulgadas. Entonces ahí estábamos, ¿verdad? Entonces les decía, ¿no? De que tenemos que buscar, ¿no? ¿Cómo se llama? La que es
la estándar, ¿no? Entonces vean que aquí nosotros estaría entre aquí, ¿verdad? Entre 75 y 80, ¿no? 75 y 80 porque es una 3B, ¿verdad? Entonces aquí, o sea que tenemos longitudes de banda, ¿verdad? Longitudes de banda estándar, ¿verdad? 3B, 5B y 8B en pulgadas. Entonces nos dice pues que sería a estas medidas, ¿no? Entonces, la medida de nosotros es 78.93, ¿verdad? Entonces estamos aquí, ¿no? En medio de 75 y 80. ¿Verdad? Pero si yo escojo 80, entonces el valor me va a dar arriba de las 24 pulgadas, ¿verdad? Entonces por eso se escoge mejor 75. Vaya, ya casi nos van a sacar, pero yo creo que sí salimos. Entonces, entonces por eso escogemos 75 pulgadas, ¿no? Porque queremos buscar que sea menor a las 24 pulgadas. Entonces, escogemos entonces L, ¿verdad? Ya la que sería nuestra banda estándar, ¿no? Nuestra banda estándar, entonces nos daría pues que sería de, ¿verdad? De 75 pulgadas. Y luego, bueno, calculamos lo que les había comentado, el factor de corrección, ¿no? Pero ya, ¿verdad? Utilizando pues nuestra banda estándar, ¿no? Y con eso lo que vamos a corregir, ¿verdad? Ya la medida real del centro, de la distancia entre centros, ¿verdad? Entonces, entonces buscamos ese factor de rectificación que es B, ¿verdad? Un factor de rectificación de la medida de la banda, que es B y 4, que es igual a 4 por la longitud de la banda estándar, menos 6.28, ¿verdad? Esta fórmula ya está dada y entonces por D sub 2 más D sub 1. Entonces de aquí que este factor B va a ser igual a 4 por 75, ¿no? Que es la longitud ya de la banda comercial, que sí la podemos encontrar ahí en Central de Mangueras o en Sumar o no sé, a dónde más hay, coaxa. Entonces tendríamos 13.95 más D sub 1, 5.25. Entonces este factor B nos da ¿cuánto? 179.42. Ok, muy bien, gracias. 179.42. También esto está en pulgadas, ¿no? Pulgadas. Entonces, entonces ahora, pues, ¿verdad? Sí, ya entonces tenemos ya nuestra banda que sabemos, ¿verdad? Que es de 75 pulgadas. Y pues aquí finalmente vamos a hacer pues ya el cálculo, cómo quedaría lo que sería ya la distancia entre centros, ¿verdad? Que tiene que dar menor a 24, pero va a ser menor a 24, pero lo más cerca posible, ¿verdad? Porque escogimos el más cercano, ¿verdad? De 78.93, la banda que seguía inmediata era la 75, la menor, ¿verdad? Ya si cogemos una menor a 75 pulgadas, entonces sí va a ser menor a 24, pero no es la aproximación más apropiada, ¿no? Entonces, pues aquí pues le podríamos poner así como tal vez, ¿verdad? Menor o igual, así, ¿verdad? Semejante ahí. Entonces, bueno, entonces para acá pues tenemos otra formulita, ¿verdad? Que ya entonces calcularíamos la distancia real, ¿no? Entre centros, que vendría a ser el factor de corrección al cuadrado, más la raíz. No, este no va al cuadrado, este no va al cuadrado.
menos más bien más la raíz de b al cuadrado, este sí, menos 32 por la diferencia, ¿no? Por la diferencia de los diámetros al cuadrado, de sub 2 menos de sub 1 al cuadrado, sobre 16. Bueno, sustituimos los valores, ¿verdad? Entonces, aquí esta distancia entre centros, vamos a esperar que sea menor que 24, ¿verdad? Si no, pues hay algo malo. Entonces, sustituimos el valor de 179.42. Ven, esta fórmula toda está, ¿verdad? Casi en función de los datos, ¿verdad? Del factor de rectificación y del diámetro, ¿no? Entonces aquí 179.42 al cuadrado menos 32 por el de sub 2, que es ¿cuánto? 13.95 menos el de sub 1, que es 5.25 elevado al cuadrado sobre 16. Entonces aquí tendríamos esto. ¿Cuánto nos daría eso? 22 pulgadas. 22 pulgadas. Exactitas. Bueno, excelente, 22 pulgadas. Entonces 22 pulgadas lo ven. Bueno, mejor lo vamos a escribir así. 22 pulgadas lo ven. 22 pulgadas es menor a 24. Entonces, ¿verdad que pues esa era una de las preguntas? ¿Verdad? Entonces, fíjense que esta distancia, ¿verdad? Nos va a servir para encontrar un factor de corrección y también nos sirve, ¿verdad? Es la misma, esa misma distancia de la banda estándar nos sirve pues, para calcular la distancia entre centros, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos la distancia entre centros real, entonces también podemos calcular, ¿verdad? Que ahí también nos pedía, ¿verdad? En la parte 3 dice, para la banda especificada del problema, calcule el ángulo de contacto. Entonces, este es el que nos interesa porque con este podemos hacer unas correcciones para ¿cómo se llama? La potencia de la banda. Entonces, menos 2 seno inverso de el diámetro 2 menos el diámetro 1, que es 5.25, ¿verdad? Entre 2 por 22, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos utilizando, ¿verdad? Ya la distancia real entre centros, que sería 2 por 22. No escribí la fórmula, la escribí de un solo, ¿no? Bueno, entonces sería esto, ¿no? Bueno, la fórmula, a ver cuánto nos daría ese ángulo, entonces. Entonces, pues la fórmula, bueno, yo creo que ya ustedes ya la detectaron desde allí, ¿verdad? ¿Cuál sería la fórmula? Estos son los 180 grados menos 2 veces el seno inverso de su 2 menos de su 1 entre 2 por CR, ¿verdad? El CR, la distancia real. Esa sería la fórmula ya ahí sustituido. Entonces esto nos daría 180 menos el seno inverso menos 2 veces. Vaya.
157.19. Ok, vamos a ver. Ok, muy bien. Excelente, 157.19. Bueno, entonces ahí tenemos el ángulo, ¿no? Entonces, como les decía, este ángulo nos va a servir para, ¿verdad? Ya sea si sea mayor o menor a 24, ¿no? Entonces, al sustituir esto, entonces nos da este valor, ¿no? 78.93, ¿verdad? Que es una aproximación, ¿verdad? Para poder escoger la banda estándar. Entonces, como queremos que sea menor que 24, entonces escogemos la próxima inmediata ahí, ¿no? Que sería 75 pulgadas. Si hubiera sido mayor, entonces hubiéramos escogido la próxima inmediata, ¿no? Eh, que era 80, creo, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos esto, entonces en función de eso, pues este factor de corrección, ¿no? Para la distancia entre centros, calculamos eso y en función de ese factor de corrección, entonces calculamos la distancia entre centros real, ¿no? Entonces esta distancia entre centros real, bueno, nos tiene que dar, ¿verdad? Si andamos bien con el cálculo, ¿verdad? Tiene que ser menor a este, ¿verdad? Y lo más próximo posible, ¿va? Y bueno, una vez que tenemos esto, entonces podemos calcular también el ángulo. Entonces les decía que estos valores, ¿verdad? De este ángulo, este valor de este ángulo, vaya, no lo quiere borrar. Bueno, ni modo, pues vamos a escribir aquí encima de esto. Entonces, esto nos va a servir para entrar a una gráfica y escoger un factor de corrección con este ángulo, ¿verdad? Y de igual manera con la longitud de la banda, ¿no? Está también, ¿verdad? Hay otra gráfica, ¿no? Donde podemos escoger un factor de corrección para la potencia de la banda, ¿sí? Entonces, pues ya ven, este pues es uno de los pasos como un poco sencillos, pero bueno, lo explicamos siempre como un poco aparte para que, ¿verdad? No vaya a haber confusión. Y les digo, pues la parte más complicada es, ¿verdad? Determinar este diámetro 1 y el diámetro 2. Ya una vez, y pues estos van en función, ¿verdad? Vamos a ver, van en función um, van en función de la velocidad de la banda, ¿no? Dependen, dependen estos valores de la velocidad de la banda. Ingeniero, una pregunta. Sí, En dele. la fórmula del ángulo, el de 180 no haría como en el libro más dos veces el seno inverso. Lo que pasa es que aquí, digamos, bueno, eh, para la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El ángulo para este es de la impulsora, ¿no? La que va en el motor. Para la impulsora, para la impulsada, ¿verdad? Que es la de la máquina, entonces el ángulo 2, entonces ahí sí es más. Ya, Ah, sí, dale. ¿ok? Ahí sí es más. ¿Verdad? Porque este ángulo ¿cómo se llama? De la impulsora, ¿verdad? Siempre va a ser menor que 180, ¿verdad? Eso es por el montaje mismo de las poleas, ¿no? ¿Verdad? Porque si esta es pequeña y entonces, ¿verdad? Va a estar instalada con una muy grande, así. Entonces la banda, pues, ¿verdad? Esta banda, pues, siempre el ángulo, ¿verdad? Aquí pues tendríamos los 180, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Generalmente siempre va a ser que el ángulo de contacto va a quedar así, ¿no? Para la más pequeña, ¿no? Aquí, el ángulo de contacto va a quedar aquí.
Entonces, por eso es 180 menos estas dos porciones que tiene aquí. Eso es lo que representa estas dos porciones, ¿no? Estos dos pequeños sectores que están aquí. Entonces ya le queda nada más el ángulo de contacto de aquí, ¿verdad? Y para la grande, entonces como tenemos aquí el 180, entonces aquí entonces quedaría así, ¿verdad? El ángulo de contacto. Entonces por eso se le suman estos dos ángulos, ¿verdad? Entonces se suman estos dos aquí para la formulita, ¿verdad? Ahí. Esto que tenemos aquí es equivalente, ¿verdad? A este ángulo, ¿verdad? Y como son dos, entonces, ¿verdad? Son dos, entonces, más bien esto que está aquí, ¿no? Es equivalente a este ángulo y a este, ¿verdad? Y a este. Pero como son dos, entonces multiplica por dos. En este caso, cuando va en la pequeña, lo restamos, ¿no? Y en la grande más bien se suma. ¿Se entiende, sí? Sí, está claro. ¿Está Sí se bien? entiende, Inge. Ok. Ok, muy bien. Entonces, ah, eh, entonces les decía que esto, ¿verdad? Este ángulo, entonces nos sirve para corregir la potencia de la banda, ¿no? Tanto este ángulo como la longitud, ¿verdad? Entonces hay unas gráficas ahí que estos serán utilizados ya como en el paso 12, ¿no? En el paso 12. Esos factores de corrección. Y aquí pues les estaba comentando, ¿verdad? De que pues depende, ¿verdad? Estos, ¿verdad? Van a depender de la velocidad de la banda y también de la velocidad angular, de la variación, ¿no? De la variación. De la variación en porcentaje. De la velocidad de la velocidad de la polea impulsada o de la máquina, ¿no? Velocidad, pero esta sería velocidad angular, ¿no? Velocidad angular sería esta. Velocidad angular. De la máquina. O de la polea impulsada, ¿verdad? Igual, ¿no? Esta es velocidad de la banda, ¿verdad? Es decir, pues la banda, ¿verdad? Aquí, esta velocidad de la banda, ¿no? A eso me refiero, ¿verdad? Que pues la ideal es 4000 pies, ¿verdad? Entre más cerca estemos entre esta, mejor, ¿verdad? 4000 pies por minuto. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho. Si no hay preguntas, entonces nos vemos hasta el